Bienvenidos a la serie de reflexiones de Hacedores de la Palabra, una extensión más de Yo soy Iglesia Éfeso y sus obras. Me complace compartir este tiempo con ustedes en el que meditaremos juntos la palabra de Dios. Mi nombre es Jorge Rosas, me acompaña Loida Hernández y hoy platicamos abundancia de la palabra. Para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estás escuchando el podcast de Hacedores de la Palabra, de Yo soy Iglesia Éfeso y sus obras. A veces decimos ser cristianos cuando ni siquiera hemos leído la Biblia. Es como quien dice ser médico y no tiene conocimiento de ningún libro de medicina. De esta manera, ¿creerías lo que te recomienda? Como cristiano, ¿cuál es tu carta de recomendación? Tus actos, tus palabras, maneras de relacionarte. Quizá pienses en otra cosa, pero un cristiano deseoso de Dios es impulsado por el Espíritu Santo a conocer a través de las Sagradas Escrituras quién es y cómo relacionarse con Dios. Para iniciar este tema de la abundancia de la palabra, podemos tomar como base la porción de la palabra de Dios que se encuentra en Colosenses 3:16, que dice: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Es un buen texto que nos ilustra cómo Dios nos exhorta a llenarnos de su palabra para marcar el camino que como hijos de Dios ha sido trazado para nosotros. Sí, y de esa manera puedo observar que la cita nos habla sobre la importancia de que la palabra de Dios more en vosotros, pero no solo eso, sino que menciona que la palabra de Dios debe de morar en nosotros en abundancia. Uh-huh. Y de hecho, el hablar de la abundancia creo que es algo que nos debe motivar, ¿no? Que no solamente sea como que de ahí cada 8 días o de vez en cuando leo la Biblia, sino que de verdad de manera abundante esté fluyendo la palabra de Dios en nosotros. Pero, ¿de qué manera podemos meditar en la palabra de Dios? ¿Debemos acaso memorizar los 66 libros de la Biblia? Yo digo que en parte sí y en parte no, ¿no? O sea, no necesariamente es la única manera. De nada nos sirve memorizarnos la palabra de Dios y que realmente no pongamos en práctica el contenido que encontramos en la Santa Biblia. Yo creo que es más amplio el ejercicio de meditar en la palabra de Dios. De acuerdo, entonces, con base en esto, entiendo que tenemos que seguir el ejemplo que dejaron personajes de la Biblia como los apóstoles, profetas, Moisés, Elías, entre otros personajes que están en las Sagradas Escrituras. Sí, definitivamente creo que es una parte de ponerle atención a aquellos hombres que han sido guiados por Dios a través de su palabra. Sin embargo, creo que el mejor ejemplo que debemos de tomar como para tener una vida recta, justa, pura y perfecta es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así es, y precisamente yo creo que el hecho de meditar no es solo tomarse el tiempo de leer la palabra, sino de analizar, repensar lo que Dios nos quiere decir con su palabra, hasta que encontremos un punto práctico. Es decir, hacernos preguntas, por ejemplo, ¿cómo esto que estoy leyendo puede aplicarse en mi vida? ¿De qué manera puedo aplicar lo que estoy leyendo en mi vida? Incluso debe de ir acompañado de oración, pidiendo que sea el Espíritu Santo quien nos guíe para saber cómo actuar y ser dignos de la presencia de Dios. Y qué bueno que tocas ese punto, Eduardo, con relación a la oración. Podemos tener muchos libros de estudio, podemos tener muchos libros que nos puedan llevar a una parafrasear la palabra de Dios para poder comprenderla, pero nada que mejor que el Espíritu de Dios, quien te guía y te conduce y te da la inteligencia y sabiduría para poder guiarte. Hay cosas que son secretas, y precisamente la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis: el que tenga entendimiento entienda. Somos dependientes del conocimiento de Dios a través de su Espíritu Santo. Uh-huh. ¿Verdad, Roy? Sí, y sabes esto que acaba de decir la hermana Edith, me lleva a recordar, en una ocasión escuchaba a una hermana que su papá era pues una persona muy preparada intelectualmente hablando, y él le decía: tú puedes leer cualquier libro, o sea, lee cualquier libro, pero sobre todas esas cosas que tú quieras leer, lee más la palabra de Dios. Y ella decía, a veces mi papá me decía, ¿qué libro estás leyendo? Y ella le daba el título y entonces le decía, ¿y cuántos capítulos de la Biblia ya leíste? ¿Cuánto tiempo ya meditaste en la palabra de Dios? Entonces, el hecho de que también podamos ver que no es exclusivamente como que hay el único libro que podamos leer, pero sobre todas las cosas, leer más la palabra de Dios. Amén. Claro, y de esta manera, pues, lógicamente podemos comprender que las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, nuestra Santa Biblia, no es un libro cualquiera.
es el mejor libro, es el mejor regalo que nosotros tenemos como humanos, la palabra de Dios, ya que como dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es palabra viva, activa y trascendente, así respaldado con la oración, porque de nada nos sirve repasar y repasar, meditar, leer, aprendernos alguna cita. Si no hay esa comunión con Dios, de nada nos va a servir, y de esa manera no podemos vivir conforme a la palabra de Dios. Y si no lo acompañamos de oración, entonces realmente pasa a ser un libro más, ¿no? Hay personas que leen la Biblia que son incluso ateos o que la ocupan para contradecir quizá nuestra fe, nuestras creencias, pero nosotros como hijos de Dios debemos de tener muy consciente y muy claro que no es un libro común de lectura, y que muchas veces yo he escuchado una metáfora que de alguna manera a mí no se me hace la más adecuada, porque ponen a la Biblia como un manual, y si nos ponemos a pensar de manera consciente, ¿quién lee un manual? O sea, si abrimos el teléfono que trae su manual y que cómo se prende, lo hacemos de manera intuitiva, y en la vida del cristiano no podemos ir diciendo la Biblia es un manual, porque ¿cuántas veces lees el manual? Y la vida cristiana no puede ser llevada de manera intuitiva, tiene que ser guiada por Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Así como lo comentas, está perfectísimo. Yo también me he encontrado que dicen que la Biblia se puede tomar como una enciclopedia, y quizás realmente se puede tomar como una enciclopedia. ¿Por qué? Porque tiene mucho conocimiento, pero realmente la Biblia va todavía más allá de ser una enciclopedia. La Biblia rompe fronteras totalmente. Las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. Sí, hubieron hombres que tuvieron que haber escrito la palabra de Dios. Sin embargo, es una palabra inspirada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces Amén. Eso es algo que a nosotros nos llena. Otra de las comparaciones que, por ejemplo, puede tener la Biblia es con relación a los alimentos. Y quizás sea factible compararlo con ello, ya que incluso la misma palabra se compara a sí misma como si fuera miel, como si fuera leche, como si fuera pan que da alimento o agua viva que nutre nuestra alma. Sí, y hablando de nutrición precisamente, cuando la Biblia penetra tu corazón, porque la palabra de Dios es efectiva, es real, y lo mismo que habla Pablo en Hebreos, que es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Cuando habla precisamente eso, es que la palabra de Dios ha convertido a presos, a narcotraficantes, a violadores, y en una forma justa y humana dijéramos, para ellos la muerte, pero Cristo dice, yo les doy vida eterna, porque Amén. También vine por ellos a perdonarlos. Amén. Y la palabra de Dios trasciende de una manera tan sorprendente que probablemente tú dirás, no, pues yo tengo el evangelio desde pequeño, pero ¿cuántas veces nos olvidamos de la palabra y ofendimos a Dios en la mente, el corazón, el alma, en nuestro cuerpo? Muchos jóvenes cristianos escondidos se han hecho tatuajes. Muchos jóvenes, y hablando precisamente de salud y nutrición, ¿cuántos jóvenes practican aquellos que dejan de comer? O comen y se provocan el vómito, la anorexia y todo aquello. Jóvenes cristianos practican esas cosas, están hiriendo el cuerpo de Cristo. ¿Y sabes por qué suceden esas cosas? Por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia precisamente habla de nutrición, habla de salud, habla de prosperidad, habla de crecimiento. La palabra de Dios habla de muchas cosas que el hombre a veces ignora y dice, yo tengo otros medios para buscar esto. Yo voy a leer un libro que me haga crecer personalmente, cuando la Biblia nos dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Es precisamente por eso la palabra de Dios es una fuente de vida. Y yo creo que esto también nos puede llevar como a darnos cuenta hacia dónde estamos mirando. Yo creo como jóvenes cristianos, y ahorita que tocó la hermana el punto de la anorexia, la bulimia o tener comportamientos que están fuera del cuidado del cuerpo, que también es el cuerpo de Cristo, eso habla de nuestra identidad. Claro. Cuando nosotros estamos seguros de quiénes somos y de cómo nos vemos y cómo estamos, podemos decir que tenemos como una imagen sana. Pero como hijos de Dios, la primera imagen que debemos de tener, es que nuestra identidad es la misma que de Cristo. Amén. Y el poder entendernos así a través de la palabra, o sea, que yo pueda ver, cada que yo leo un pasaje de la Biblia y pueda decir, así, aquí veo a Cristo, y entonces, así como actuó Cristo, yo pueda actuar
refuerza nuestra identidad como hijos de Dios, entendernos desde ahí, pero no podemos hacerlo si no nos llenamos de la palabra de Dios. Claro que sí, y como tú lo comentas, no tenemos que viajar más. En el mismo libro de Génesis nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Amén. Asimismo también mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para enseñarnos la buena manera de vivir. Nuestro mejor ejemplo de cómo llevar una vida es Cristo. Así podemos tener ejemplo de Moisés, podemos tener ejemplo de Elías, podemos tener muchísimos ejemplos en la Biblia de personajes que han podido tener una vida limpia. Sin embargo, el mejor ejemplo que nosotros como cristianos tenemos es la vida de Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Y aquí también es como traer nuevamente esta metáfora de hablar de la palabra de Dios como alimento, porque son cosas que nos ayudan a través de la comprensión humana. Y es volvernos realmente al origen, volver a aquel lugar donde proviene la fortaleza, que Deuteronomio ejemplifica muy bien, haciéndonos reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, que es la fuente de donde todos nosotros podemos obtener nutrición y fortaleza que necesita nuestra vida espiritual, pero regresando al origen, ahí donde está el alimento y la nutrición. Claro, y de esta manera, como Dios nos da ejemplos tan fáciles, Jesucristo dio ejemplo de cómo llevar una vida cristiana. Amén. Con respecto a sus parábolas, y nos da mucho aprendizaje, nos da formas de vida, nos da quizás una historia fácil para nosotros entender las situaciones difíciles que pasamos nosotros como cristianos. Así es, y como tú lo has comentado, Jorge, una parte importante de nuestra manera de predicar el evangelio es dando testimonio, o sea, no nada más fijándonos en cómo lo hace o cómo lo hacía Elías, cómo lo hacía Moisés, cómo lo hacía Jesús, ahora cómo nosotros nos podemos apropiar de esas experiencias y actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Este mismo texto que al inicio estábamos meditando dice en la parte intermedia, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y la única forma de poder enseñar y compartir a otros es conociendo el contenido precioso de la Escritura. Pero creo que con esto podemos ir ya cerrando este tema, ¿no? De que es súper importante que abundemos, nos llenemos de la palabra y por lo tanto, habitar en la abundancia debe estar orientado en la lectura, en la meditación, en la memorización, sobre todo en la aplicación continua en nuestro día a día, pidiendo dirección continua por parte del Espíritu Santo a través de la oración. Y es que nuestro Señor Jesucristo trascendió porque vivía la palabra del Padre Celestial. En el caso de los discípulos, permanecieron porque la palabra estaba dentro de ellos. Es verdad que Jesús, excelentísimo ejemplo. Y probablemente los discípulos hayan hecho algo que Jesús hizo igual en la tierra. Pero Jesús dijo, vosotros van a hacer cosas más grandes o mayores de las que yo hice en la tierra. Pero siempre y cuando la palabra de Dios se permanezca en nuestra vida y la vivamos. O sea, todavía Dios nos dio mayor, y lo voy a decir con todo el temor del Señor, nos dio mayor poder de lo que Él hizo en esta tierra si la palabra de Dios permanece en nosotros. Amén, gloria a Dios. Lejos de la palabra de Dios, joven, señorita, que tú me escuchas, somos nada. Y Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Amén. Y si Jesús dijo eso es porque era necesario que en la vida del joven cristiano debe de tener como ejemplo, sí, a Jesús. Lo que hoy tristemente jóvenes tienen ejemplo de artistas, tienen ejemplo de futbolistas, tienen el ejemplo de las señoritas, ¿verdad? De modelos, de esto. Y no se asemeja ahí al modelo que Jesús quiere, porque es falta de tener la palabra de Dios. Cuando un joven, una señorita se esfuerza en tener viva la palabra de Cristo Jesús en su vida, en su mente, en su corazón, y todo el tiempo la palabra de Dios está en sus labios, es un gran ejemplo de seguir en temor, en santidad, en vestimenta, en palabra, en conducta, en fe, en amor, como le dijo Pablo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Cómo puedes tener tu juventud en alto? Bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mantente en la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Y pues bueno, a lo largo de esta charla hemos abordado temas muy interesantes. Primeramente, la meditación de la palabra, que va más allá de solo leerla o aprender citas. Meditar la palabra es vivir la palabra.
siguiendo las enseñanzas de Dios, viviendo de la manera en que Cristo vivió. Luego pudimos observar que debemos de llenarnos de la palabra de Dios, comparándolo un poco con la necesidad de los alimentos físicos. Sin embargo, no solamente de los alimentos físicos, ya que la palabra de Dios nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y finalmente, si Dios nos da un tesoro tan hermoso como su palabra, no es algo que deba de quedarse en uno solo. Debemos de compartirla con nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros conocidos, pero a veces creemos que no tenemos la capacidad de hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sin embargo, podemos predicar toda su obra con nuestro testimonio. Y cuando alguien nos pregunte, ¿por qué eres así? ¿Por qué te comportas así? Podemos decir, porque Dios y su palabra habita en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Le invitamos a que escuche y reflexione y comparta este podcast y juntos seamos hacedores de la palabra. Les recordamos que nos pueden escuchar en la página de Facebook, YouTube y en diferentes plataformas donde nos encuentren como Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras. Nos despedimos con una breve oración. Loy, ¿nos llevas en oración? Amén. Pues vamos a orar, hermanos. Usted allá en su casa o en donde se encuentre, si no puede cerrar sus ojos, ore al Señor con su corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora gracias te damos por la oportunidad que nos concedes de poder compartir entre nosotros estos momentos especiales que quizás sean breves, Señor Jesús, pero que están llenos de contenido especial de tu palabra, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que han escuchado, gracias por los que hemos participado en este momento, pero sobre todo, Señor, te pedimos que nos ayudes a necesitar ese alimento espiritual que cada vez más es necesario para afrontar la vida diaria, Señor Jesús. Así en esta hora te agradezco por este momento de reflexión y que sea de bendición, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.